Entonces llegó el momento, Paola, de llenarlos de terror y de horror, porque vamos a hablar, no mentiras, vamos a hablar de inteligencia artificial que tiene sus blancos y sus negros. Tiene una matiz gigantesca de circunstancias que, mire usted, han llevado a la reflexión a muchas personas. La más reciente es Geoffrey Hinton, el hombre que es considerado como el padrino de la inteligencia artificial, decía parte de la planta de trabajadores de más alto nivel de Google de los últimos años, creo que de la última década, y el hombre se va algo angustiado, porque dice que hay que alertar sobre los peligros de la inteligencia artificial. De hecho, en la última edición del Economist aparece un artículo firmado por uno de los más prolíficos autores de los últimos tiempos, tal vez el hombre que más libros ha vendido en tiempos recientes. Estoy hablando de Yuval Noah Harari, quien hace una reflexión sobre lo que puede llegar a representar la inteligencia artificial. Y en este artículo él prefiere quitarle un poco esa gran esperanza que se ha sembrado en torno a ChatGPT y otros, y dice, mire, esto puede tener unas implicaciones que no necesariamente son las mejores, porque puede convertirse la inteligencia artificial en una herramienta para el totalitarismo, puede convertirse en una herramienta para la manipulación. Y eso mismo es lo que dice el señor Hinton sobre el riesgo que podría representar la inteligencia artificial, y por eso se va de Google. Sí, Juan Pablo, es que aquí estamos hablando de como nuestro numeral de hoy es un peligro, todo lo que implica y lo que viene con la inteligencia artificial, porque es que no solamente estamos hablando del chat GPT o de que pongan una foto de alguien y resulta que esa foto no es, sino de todo lo que puede implicar tener este tipo de tecnología, de avance, de innovación. Claro, para muchos significa precisamente eso, un avance, pero para otros es bueno. Y hasta qué punto la inteligencia artificial, por un lado, nos puede llegar a reemplazar, incluso muchos trabajos que se podrían llegar a perder o trabajos humanos. O hasta qué punto vamos a desconocer, a terminar confundidos sin saber qué es verdad y qué no es verdad, porque la inteligencia artificial nos puede llegar a agobiar de esa forma. Pues recordemos que aquí en Sigue la W, el año pasado, en momento de elecciones, nos empeñamos mucho en apoyarnos en la inteligencia artificial. Así que llegó la hora de poner al paredón al hombre de la inteligencia artificial de Sigue la W. Don Sergio Espinosa de Bochica Networks, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W una vez más. Buenas tardes, Juan Pablo, a todos allá en la mesa. Muchas gracias por volver a tenerme en el programa. Bueno, pero hoy con preocupaciones, porque hace un año hablábamos con usted y decíamos la inteligencia artificial nos puede cambiar la vida. Hoy lo decimos tal vez en positivo, pero también en negativo. La preocupación se cimenta en muchos elementos, desde empleos que podrían desaparecer en su totalidad. Por ejemplo, leía yo esta mañana los traductores simultáneos en Naciones Unidas podrían acabarse, y esos son cientos de empleos que se acaban, por no ir más allá, hasta las preocupaciones que aquí nos ampliaba Paola, pero que el escritor, historiador y filósofo Yuval Noah Harari lo describía en Economist, o ahora el señor Hinton al irse de Google. El terror ante una realidad que de pronto no podamos distinguir de la ficción por cuenta de la inteligencia artificial. Así es, digamos que esto tiene varias aristas, pero todas confluyen al mismo punto, y si ustedes se dan cuenta, los expertos, y como digo yo a veces, incluso los pseudoexpertos, de manera absolutamente coincidencial, están llegando a la misma conclusión, pero esto tiene una fundamentación bastante fuerte en el hecho de cómo se han desarrollado las redes sociales. Acuérdese, Juan Pablo, hace un año yo decía, aquí sentado en esta silla, y allá cuando estábamos en el máster, que las redes sociales iban a poner presidente. Hubo un fenómeno grande con Fico y con Hernández llegando. Hernández es un fenómeno de redes, al igual que Fico, ¿sí? Antes de que empezaran a tener todos estos advenimientos en TikTok y todas estas cosas, ellos no existían, digamos, en el escenario digital. Y los colocan como unos grandes jugadores y llegando a la segunda vuelta. Eso es del lado, digamos, de cómo influencia el parte de redes sociales a lo que ve la gente y por qué es importante la inteligencia artificial. ¿Cómo funciona Bochic? Nosotros leemos las redes y a través de inteligencia artificial interpretamos el lenguaje natural para decir cuál va a ser la tendencia o la favorabilidad de un candidato. Nosotros no inyectamos conocimiento a las redes o información a las redes precisamente por lo que está pasando ahora. Démonos cuenta que
fenómenos como Cambridge Analytica cambian un juego y un escenario político y hasta la geopolítica, si se quiere. Entonces es algo que hay que tenerle cuidado. Al tema de que si se van a perder o no empleos, depende mucho de para qué lo vamos a utilizar. Yo hablaba recientemente con algunos abogados que están realmente preocupados porque como el derecho es de leyes y de normas, ¿sí? Y a veces hay interpretaciones, incluso, por ejemplo, en la jurisprudencia gringa, esas interpretaciones ya existen y por eso el derecho constitucionario cita casos. Eso es algo que el prompt de ChatGPT podría hacer con relativa facilidad. Va a haber otros trabajos en los que va a haber un juicio moral de por medio. O sea, si bien, por ejemplo, los drones cuando estamos en una guerra son manejados remotamente por personal militar, siempre hay un humano tomando la decisión de disparar o no. Esto no es algo que le delegamos a la máquina o al robot decidir lanzar unas bombas sobre una población determinada. Entonces, hay una delgada línea que ya se está cruzando y ahorita hablamos un poco más al respecto, porque desafortunadamente en la era de la información, pero también en la era del pseudo conocimiento, si ustedes se dan cuenta, y como sale el meme este del viejito diciendo, ahora ya no soy experto en COVID, ahora soy experto en Claro, ChatGPT. pero Sergio, usted toca un tema muy importante y me gustaría que de pronto nos pudiera contar un poco más, y es esa línea delgada a la que quiere hacer referencia y que tiene que ver con que ya raye en la inteligencia artificial en un riesgo transnacional o por lo menos entre dos o varios países que puedan generar algún tipo de conflicto precisamente por esa inteligencia artificial que no está actuando de manera adecuada o de pronto exista un riesgo si no es un humano el que le esté diciendo esto se hace o esto no se hace. Los grandes gurús como Huntington, que lleva 40 o más años escribiendo libros al respecto, son muy válidas. Yo diría ahí que estas personajes no deberían aparecer del escenario público, sino al contrario, son como el compás moral de la nueva era de la tecnología y la nueva era del conocimiento que se hable con la inteligencia artificial. Entonces, sí, o sea, el peligro es un peligro inminente, o sea, está ahí, está a puertas, ya hay manos criminales usándola, sí. Entonces, ahora más temprano en producción, yo le mandaba un ejercicio que se hizo con un discurso político en el cual a través de edición y inteligencia artificial podemos poner a decir un candidato o un presidente otra cosa, y eso una vez soltado en las redes, no importa que se diga después, hay muchísima gente que lo va a creer. Ese es el verdadero peligro, que como el conocimiento de este tipo de temas, como pasó con el COVID, como ahora pasa con la inteligencia artificial, la gente cree que bajar el prompt de ChatGPT a su teléfono es ya saber de inteligencia artificial y de conocer las implicaciones que tiene desde el punto de vista social, desde el punto de vista a veces económico, y en el caso de la política, pues tiene un juego bastante importante. Pues es algo que hay que rescatar. Y lo que yo comentaba en cierto círculo la semana pasada es que tenemos que educar a las personas. Todos los escenarios políticos y todos los observatorios de política tienen que empezar a movilizarse, a educar al público, porque el público, así como nos dimos cuenta que las redes sociales tenían que unir y lo que hacen es polarizar, lo que va a suceder con la inteligencia artificial, lo tengo absolutamente claro, es que esa polarización se va a dar de una manera, digamos, bastante eficiente, porque los elementos de juicio que la gente utiliza son fuentes no fidedignas, y si ahora vamos a tener videos del tipo deepfake o vamos a tener audios como el que yo le pasé a producción esta mañana, pues vamos a estar en un problema bastante grave, porque hay mucha gente que cree y ve lo que le muestran en el WhatsApp, lo que le muestran en el Facebook, lo que muestran en Instagram, y esa es su religión. De cierto modo se ha vuelto que el sistema mediante el cual yo formo mis creencias son las redes sociales. Entonces esto hay que ponerle bastante atención. Esto es una mezcla de cosas. Si el ChatGPT existiera solo, digamos que la gente debería tener cierto nivel de tecnificación para poder involucrarse y como formar criterios, pero cuando uno pone esa mezcla cáustica de inteligencia artificial con redes sociales, eso se esparce como un polvorín, y pues hay mucha gente que no accede a ese tipo de herramientas de una forma responsable, ¿no?
Bueno, para validar efectivamente, estábamos viendo y escuchando mejor lo que Sergio nos enviaba, y tengo que decir que el político que nos envió se escuchaba tal cual como si estuviese en un discurso, así que efectivamente pues lo que nos estaba contando Sergio es real. Pero Sergio, yo también hice mi tarea referente a ChatGPT, ya que lo hiciste, y le pregunté a ChatGPT cuáles eran los 10 peligros los 10 peligros que tenía la inteligencia artificial, entre otras muchas cosas. Nos dijo sobre el racismo, sobre las armas automáticas, sobre el control de la privacidad, pero me llamó la atención uno, y esa es justamente la pregunta que quiero hacerle, y es el dilema de la caja, que ChatGPT dice: el dilema de la caja se refiere a la posibilidad de que una inteligencia artificial pueda engañar o manipular a los seres humanos para que lo liberen de su caja o sistema de contención. Es decir, el mismo ChatGPT, o más bien el mismo algoritmo, tiene una caja de contención. ¿Cómo es eso de que la misma inteligencia puede básicamente entrar o pedirle a los seres humanos que lo liberen? Explíquenos un poquito de eso, por favor. Bueno, digamos que eso no es un peligro o una posibilidad, eso es algo real. O sea, si ustedes buscan en Google, y Andrés, ahora que estás fuera de cámara, si quieres busca en Google DAN plugin para ChatGPT. DAN. DAN no es otra cosa que un plugin para quitarle todas las restricciones que tiene ChatGPT hoy. Y hay como ese 60 o más plugins de ChatGPT que cuando uno empieza a investigar, cuando empieza a meterse, cuando empieza a entender, los descubre. ¿Por qué? Porque esto es un sistema creado por humanos, o sea, es inteligencia artificial creada por humanos. Y así como los programadores de sistemas o los administradores de sistemas tienen lo que se llaman las puertas traseras, y a veces la que usan los hackers para meterse a los sistemas, pues todos estos sistemas también tienen unos seguros que son creados por humanos. La misma inteligencia artificial no se autocontuvo, eso lo hizo un humano, y un humano puede apagarlo. O sea, digamos que, y el ChatGPT lo tiene. O sea, si nosotros usamos el prompt de ChatGPT pago y le ponemos este plugin que se llama DAN, pues ya tenemos acceso, y le quita el filtro que de pronto tiene la limitante, que es como, digamos, un rating o el PG-13 de las películas, ¿sí? O sea, digamos que el chat dice: no, esto no lo puedo responder porque pues hace parte de un tema moral, no sé qué. Pero cuando uno le pone ese plugin, empieza uno a descubrir otro tipo de conocimiento. Entonces, a eso que dices, sí, y pues realmente lo que nos muestra la inteligencia artificial, por ejemplo, con el tema de derecho, que podría ser un apoyo muy grande para los abogados, los abogados no se van a acabar, porque las leyes de aquí a que acepten un abogado robot, pues todavía estamos a años luz de eso, ¿sí? Sucede que sí son un apoyo. Entonces lo que hay que entrenarse es en saber preguntarle a la inteligencia artificial para que nos mantengamos de este lado de la cerca y que esa línea ética no se pase. Pero como ya sabemos, por ejemplo, como ya lo vimos en temas de política, pues esa línea no existe, ¿no? ¿Hasta qué punto cree usted que se le puede ejercer un control a la inteligencia artificial? Y es que mire que, por ejemplo, nosotros a los medios de comunicación nos la pone muy difícil cuando estamos combatiendo la desinformación y se conocen falsos textos, videos, noticias. Es muy difícil, o sea, por eso digamos que los grandes gurús están diciendo: mire, ahí le dejo, pero yo no quiero ser parte de esto, yo no le voy a poner mi nombre a esto, porque es gente que ha estado en la concepción y en el desarrollo de estos sistemas, pero se ha dado cuenta que el compás moral de estas cosas no va por donde debería ser. Porque voy a hacer una cita que la comparo mucho, yo soy muy de películas, en la película Contacto de Jodie Foster, y parafraseando además, porque Carl Sagan fue uno de los productores ejecutivos de esta película, él ya había muerto, pero Carl Sagan decía: espero que utilicemos toda la tecnología no para destruirnos, sino para alcanzar las estrellas. En la película, cuando le preguntan a Jodie Foster qué pregunta le haría a los aliens, ella parafrasea a Carl Sagan y dice: yo les preguntaría cómo lo lograron, cómo hicieron que no perecieran y no se autodestruyeran durante el desarrollo de su adolescencia tecnológica. Y es en este momento lo que está pasando en el mundo. O sea, démonos cuenta que hoy, acompañados de muchos fenómenos sociales y de las generaciones que están entrando a ser parte de la dirigencia de un país, ese conocimiento no madura y la desinformación se propaga a unas velocidades increíbles. ¿Cuál es el reto acá?
que es un reto que tiene que tener un fondeo. Esto tiene que haber, como hay startups para desarrollar negocios, también tiene que haber startups para mantener la balanza moral de todos estos fenómenos tecnológicos que nos están avasallando y que no tenemos una respuesta ni del gobierno ni de la parte privada porque no son temas rentables, ¿sí? Es como cuando hablamos de no deforestar el Amazonas. No deforestar al Amazonas es un tema que no solamente no es rentable, sino que es carísimo de mantener. Y en este momento, la gente que toma decisiones o los fondos de inversión, pues no tienen enfrente de ellos un startup que diga, mire, somos una organización de la sociedad civil y de los medios de comunicación que queremos mantener el compás moral donde tiene que estar, ¿sí? Para enseñarle a la gente que use los canales oficiales para informarse. Eso es algo que tiene que empezar a suceder y yo creo que de hecho tiene que empezar a darse desde los medios de comunicación en sí mismos. Más allá de los medios de comunicación, ¿hasta dónde es viable ya hoy, cuando se ha avanzado tanto en el tema de la inteligencia artificial, pasar a regular? Decir, se tiene que crear una agencia planetaria, como existe, por ejemplo, para la energía nuclear, pero en este caso para la inteligencia artificial, y que entonces todos los países del mundo hagan consensos y hagan acuerdos para que la inteligencia artificial, sí, pero con un marco, sí, pero con una cerca, digámoslo así, para que no se vaya a ir a ese más allá que puede ser un riesgo. Correcto. De hecho, en algún Twitter Space que hizo el movilizatorio la semana pasada, como alguien mencionaba algo similar, decía que cuando saliera un artículo, un video, un audio, tenía que haber un prompt que dijera, así como sale de derechos reservados de autor en las canciones o en los escritos o cuando uno hace citas bibliográficas, tiene que decir, esto salió de la inteligencia artificial, por ejemplo, de ChatGPT, y esto fue lo que le pregunté para que me saliera este resultado. Pero eso es algo que tiene que nacer, y como aquí no nos comportamos bien por convicción, sino porque tenemos policía, tiene que nacer del gobierno. Pero pues démonos cuenta que pues aquí cuando no tenemos un aparato, digamos, tecnológico del lado gobierno importante o fuerte, que pueda tomar este tipo de decisiones, pues nos vamos a hacer problemas, porque realmente la desinformación va de la mano del grado digamos, de educación que tiene un pueblo. O sea, es mucho más difícil difundir fake news en Suecia que en Colombia, por ejemplo. Y eso tiene que ver porque la gente sabe que las fuentes de información tienen que ser estas y que no tenemos que creer cadenas de WhatsApp ni de Telegram, y hay que ir a las fuentes. Y hay una organización que autocontiene este tipo de fenómenos porque dicen, mire, esto no es verdad por estas razones, porque los canales de información están habilitados y porque hay digamos, un nivel alto de entendimiento de qué alcances puede tener la inteligencia artificial. Pero la respuesta es sí, esto tiene que empezar, esto tiene que nacer, esto tiene que estar en la agenda de la ONU, de la OEA, de todas las organizaciones que tengan que ver con temas transnacionales, porque nos está ganando digamos, la partida y la gente lo ve como un tema tecnológico, así como en el 2007 cuando sale Facebook, la gente lo ve como una moda, ¿sí? A mí cuando me mostraron Facebook y me explicaron que, ay, mire, yo puedo poner aquí mis banderitas y decir en qué sitios he estado en el mundo, y yo pregunté al que me metió en Facebook, y eso lo ve todo el mundo, me dijeron sí, y hay mucha gente viéndolo, sí, yo veo todos mis amigos, yo dije, automáticamente este señor que creó esta red le va a vender esa información a las agencias de viaje para que ustedes le empiecen a mandar publicidad de viajes. Eso fue una reflexión que hice en los siguientes 2 minutos a cuando me explicaron Facebook. Esos foros no están existiendo ni en la academia ni en el gobierno para hacer cosas activamente dirigidas a proteger y a tener esa cerca que en el buen sentido es una cerca sana de tener, porque pues el conocimiento prematuro es peligroso. También en los artículos que se publicaron la semana anterior, pues hablaban de cómo ahora, por cuenta de las preguntas que se le hace a ChatGPT, pues está ahora esta nueva plataforma obteniendo un montón de información sobre nosotros mismos, y empezando también a perfilarnos como previamente lo han hecho a través de otras redes sociales. Sergio Espinosa de Bochica Networks, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Seguimos conectados con la inteligencia artificial. Buena tarde. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Saludos a todos. Bueno, ya sabe, Paola. Entonces, a moderarse. No, mire usted, un escritor que además recientemente acaba de presentar su libro en la feria, nos cuenta una historia. Y es que una amiga fue a su casa
a ayudarle a preparar toda la estrategia de redes sociales con el lanzamiento de la Feria del Libro. Y entonces él, en medio de la conversación, escritor y comunicadora, le contó qué es un haiku japonés. Haiku son unos poemas muy, muy cortos que normalmente están inspirados en temas bastante trascendentales, la naturaleza, el paso del tiempo, en fin. Y ella cogió unos libros de haiku como para entenderlos y luego se puso de la mano de ChatGPT a hacer haikus. Entonces le digo, hágame uno, hágame otro, hágame otro. Ya tiene listo el libro. Firmado por ella, pero con los haikus hechos Por el chat. por el chat. Es impresionante, pero es que está pasando. Y ahí es donde lo que dice Sergio, pues tiene sentido. ¿Hasta dónde vamos a estar dispuestos a atribuirle al chat GPT o a la inteligencia artificial? Mire, esto es un producto de la inteligencia artificial, no lo hice yo, Exacto. aunque yo tuve la idea, pero el desarrollo es de otros. Pero sí hay que dejarlo claro que es un producto hecho por el chat y no por ella. Pues debería ¿cierto? ser, ¿no? Pues digamos que... Pero ¿será que sí lo dice? éticamente- ¿Será que sí Pues lo ella dice? está con su cartapacio de poemas ahí buscando la editorial. Ah,